de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Gracias, Narda, por acompañarnos, y gracias también a Virginia y a los demás expresidentes que también están escuchándonos. El conversatorio que vamos a inaugurar sobre COVID-19 y su impacto en la sociedad mundial nos plantea interrogantes profundos en esta crisis civilizatoria y la crisis del impacto del modelo neoliberal. Vamos viendo las profundas repercusiones que está trayendo en la vida social. El profesor Alain Tourá ha dicho de que creo vivimos un mundo sin actores. Hay un silencio en el mundo que evidentemente nos lleva a que, por ejemplo, como señala el profesor Chomsky, que las capacidades de destruirnos a nosotros mismos sale a la luz en toda su extensión, en toda su profundidad. De hecho, el problema del impacto del COVID-19 tiene profundas repercusiones hoy en el mundo que estamos viviendo, no solamente en los procesos de individuación, de socialización, de sociabilidad, de identidades y de los mundos simbólicos en esta plena transformación tecnológica marcada por la sociedad red. En esa perspectiva, evidentemente su repercusión en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo cotidiano, va a transformar las relaciones sociales. La micro y la macro sociología va a tomar impacto en todas estas transformaciones, y también la sociología como ciencia social, las ciencias sociales como políticas públicas. En ese sentido, nuestros expresidentes hoy inauguran diálogos alas con el mundo. Quisiera yo que justamente, siguiendo la lógica, la mecánica que ha planteado César, ¿no? Cada uno de ustedes en 2 rondas de 5 minutos de sus reflexiones, libres, profundas, como siempre lo han hecho. Dejaría entonces, César, en el uso de la palabra al profesor Jerónimo de Sierra. Muy bien, entro yo entonces. Primero, bueno, saludarlos a todos, los que vemos y los que no vemos, pero nos están escuchando. Y a Jaime Ríos, agradecerle la iniciativa. Realmente es una muy buena iniciativa. Y entrando ya en el tema, y siendo el primero, casi que me siento un poquito abrumado, pero si algo tengo la sensación desde que empezó esta crisis, y desde el día, que no me acuerdo cuándo fue, hace unos 15 días, que escribí un articulito para las páginas de Claxo, que algunos de ustedes recibieron, hasta hoy ha habido una vorágine muy grande, no solo de análisis, bueno, médicos sin duda, pero de filósofos, de sociólogos, de economistas, de ensayistas, tanto que a veces quedo turbado de cómo orientar mi reflexión con tanta información. De manera que mi pequeña reflexión hoy quiero que sea más modesta. Doy por supuesto, digamos, el carácter completamente único de esta pandemia, único en el sentido de que nunca habíamos vivido en tiempo real. Ha habido otras pandemias, pero nunca hemos vivido en tiempo real, minuto a minuto, cómo ella se desarrolla en el mundo, comparando no solo el desarrollo biológico de la misma, sino comparando, a veces con bastante minucia, el accionar de los gobiernos, sus medidas prácticas, sus medidas sanitarias en teoría, porque en muchos casos, además de sanitarias, son de control social. Entonces yo decía en mi artículo de Claxo que es casi inevitable en una crisis de este tipo utilizar formas potentes con la tecnología actual de control social para acompañar la pandemia, dar instrucciones, controlar la enfermedad. El problema quizás no sea tanto ese, sino el uso político, eventual, actual, pero sobre todo eventual, que puede ser dado de ese nuevo hábitus que estamos adquiriendo. Porque en el tiempo actual todos los gobiernos están teniendo resortes muy potentes de acceso a la vida privada. Eso es casi inevitable.
El problema es que va a pasar el día de mañana, pero no solo el día de mañana en la subjetividad nuestra de sentirnos naturalmente controlados, leídos, vigilados, enumerados, contabilizados, sino en la actitud de los gobiernos. Entonces, yo diría, en una época, algunos de ustedes recordará, hice un estudio que se llamaba Los pequeños países de América Latina en la hora neoliberal. Y comparaba, bueno, 7, 8 países, y fue la época de la deuda externa, así que no se pagó, la crisis de la deuda, las medidas del acuerdo de Washington, las medidas restrictivas. Todos los países pasaron por el mismo contexto global de crisis. Pero el desempeño final de cada uno de ellos fue diferente. ¿Y en qué fue diferente? Según la solidez de la sociedad que lo digirió, la estructura de desarrollo, de presencia de sindicatos, de asociaciones civiles, de partidos políticos con poder real, competitivo, de espíritu democrático, de reglas democráticas de juego. En una palabra, y el Estado más estructurado. O sea, aquellos países donde eso existió, resistieron mucho más las presiones de Estados Unidos, las presiones de las multinacionales, y lograron salir de la crisis con menos daño. Entonces, de alguna forma creo que en América Latina, para no hablar, por supuesto, ahora de Europa, Italia, España, Alemania, Holanda, con la crisis de estos días, los debates terribles sobre cómo encarar la financiación de esto, en América Latina todavía es muy heterogéneo el fenómeno, cómo los gobiernos lo están manejando, hay parecidos pero diferencias, pero irrumpió este brutal control social desde el Estado en situaciones muy distintas en cada lado. En Chile cortó todas las manifestaciones que había todas las semanas y todos los días, las paralizó. En Brasil tuvo efectos sobre un conjunto de movimientos que se estaban organizando, en este caso contra Bolsonaro. Y así en cada país fue congelando el momento del accionar cultural, el momento del accionar político, el momento de accionar de las ONG y de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Creo que no hay una única forma. Creo que todos vamos a salir distintos, sin duda. La digitalización del control ciudadano creo que va a quedar instalada. El problema es cómo se la gestiona políticamente hacia adelante. Y dado que esta crisis, eso es pacífica, todos lo aceptan, está golpeando y golpea mucho más a los más débiles, a los que tienen menos capacidad de resistencia, los que pierden el pequeño trabajo, los que quedan más en la calle, como decimos acá, son ellos las víctimas principales del post-coronavirus. Entonces, se va a desatar, por decirlo así, nuevas formas de luchas sociales, nuevas formas de encarar la lucha por la igualdad, por la democracia, por la autonomía, y nuevas formas de control del Estado, de cómo se controla el Estado, cómo actúa el Estado. Todos aceptan ahora, creo que se me está pasando el tiempo, todos actúan ahora aceptando que el Estado intervenga, por favor, que la financie. Pero eso no quiere decir que va a terminar el Estado clásico. Va a volver para atrás, salvo que se logren generar luchas, análisis, movimientos que repiensen, que refunden la relación Estado-sociedad. O sea que se abre oportunidades, yo diría, con mucha modestia, tenemos que hablar de las oportunidades que se abren. No es un... Entonces, la palabra, gracias Jerónimo. Dejamos la palabra a Narda Enríquez. Narda. La manera de comunicar ideas y ser solidarios a través del intercambio de ideas que siempre hemos tenido, y ahora en momentos difíciles también tenemos que hacerlo, y agradezco por eso este momento de oportunidad de conectarnos. Creo que el contacto que es tan caro, nos ha sido tan caro a todos, y en particular a la experiencia, no puedo dejar de hablar de lo que ha sido particularmente la experiencia de las mujeres y la experiencia que trabajamos, quienes trabajamos desde género,
donde hay dos patas que siempre han sido muy importantes: el tiempo y el espacio, ¿no? La temporalidad y el espacio. Y en ese no puedo dejar de preguntarme, como experiencia personal, ¿qué significa el encierro? ¿Qué significa este encierro? Nosotros hemos hablado muchas veces del encierro doméstico y ahora todos estamos en la casa. Es como que el retorno a la casa. Pero la casa se vuelve no solo el encierro de lo que ha sido el trabajo doméstico, la limpieza, la higiene, sino ahora se vuelve el espacio de los contactos, se vuelve de todos nosotros, el espacio del trabajo, el espacio de la violencia, porque hay ahora, en el caso de Perú, tenemos datos de violencia contra la mujer y violaciones de niñas. Se vuelve el espacio, como se ha dicho aquí, Jerónimo ha dicho, del control. Si antes eran los muros y las paredes, ahora es el celular. Entonces, el espacio y el encierro, como que tenemos que saber que va a seguir pesando en nuestras vidas en el futuro, porque no va a ser un tránsito fácil. Saldremos progresivamente de ese encierro, seguro, y seguiremos algunos teniendo que tener más cautela en los contactos personales, en los afectos que compartíamos, tocándonos en el cuerpo. Yo recuerdo mucho estas distancias que mantenían otras culturas anglosajonas respecto del tocarse, y como los latinos somos más de tocarnos y apapacharnos, como decimos. Entonces todo este mundo de sensaciones y de corporeidad, de repensar esa corporeidad y repensar nuestra propia condición humana, es un momento muy desafiante para todos los seres humanos. Tenemos memoria de otras pandemias, otras epidemias, de otras guerras. Nosotros hemos vivido una situación de guerra, hemos tenido toque de queda en el Perú. Pero este es muy diferente. Estamos en un momento de que cada uno de nosotros tenemos que hacer la autodisciplina. Además de la disciplina que se impone sobre nosotros y el disciplinamiento que tenemos que imponernos, también tenemos que ejercer una autodisciplina que de repente no hemos tenido, o tenemos que aprenderla como parte de la necesaria forma de cuidarnos y cuidar a otros. Y en esta pregunta de qué significa ese encierro para nosotros, me preocupa mucho qué significa el encierro para los jóvenes y para los adolescentes. Pensaba yo que, de nuevo, el tiempo y el ciclo de la vida de cada uno, pensaba yo que para los mayores y los que somos poblaciones en riesgo, de repente iba a ser más fácil acomodarnos. No lo es, no lo es. Necesitamos la naturaleza, necesitamos el contacto, los afectos, pero me pregunto, aún así puede ser distinto, muy desafiante pensar el encierro para los jóvenes y para los adolescentes, porque ¿cómo pensarán con su futuro? Yo había dicho constantemente a mis alumnos, y lo repetí, me parece, en la conferencia de ALAS aquí en Lima, siempre una sociedad tan fragmentada como la peruana, con tantos problemas, siempre decía a mis alumnos, y aún en el momento del conflicto armado, cada generación tiene que construir sus propias utopías. Ahora, ¿qué podemos decirle a las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a encontrar el camino para esa comunidad a la cual pertenecemos en el futuro? Las comunidades particulares de nuestros territorios, porque algunos se van a encerrar en sus territorios y defender sus territorios, sin duda. Lo están haciendo simbólicamente, o lo están haciendo, lo he escuchado desde el presidente francés hasta un dirigente de una comunidad nativa. O vamos a poder construir una comunidad planetaria que requiere solamente, como el Estado, ya no está en el mercado. Que Verónica Schalt ha dicho esta frase de que el mercado no resuelve este problema. Entonces, estamos en esos retos fundamentales, como eso, Jerónimo. He querido poner el acento en estos dos aspectos del tiempo y el espacio, pero también quisiera colocar el asunto de la vida, la gestión de la vida. Varias de nuestras colegas latinoamericanas, Rita Segato, pero también otros casos como en España, Paul Preciado, han hablado de qué cambios hay en la gestión de la vida. ¿Cómo vamos a vivir esta vida con este control biopolítico del poder sobre nosotros, sobre nuestras vidas? Entonces, para eso yo diría, nosotros como
como que tenemos la necesidad de hacer este ejercicio que antes en países pobres como los nuestros era un lujo. Ahora al doctor Jaime Preciado. Hay una interferencia. Sí, Jaime Preciado, al doctor Jaime Preciado. Dejando la palabra al doctor Jaime Preciado. Sí. Buenos días a todas y todos. Se oye ciertamente como un ruidito por ahí en el fondo, pero espero que me estén escuchando. Sí, te escuchamos. Bueno, pues un gusto verlos bien y felicidades a mi tocayo por la iniciativa de lanzar este conversatorio que mucho nos está ya ofreciendo y que más nos va a dar en la ganancia de estas nuevas sociabilidades. De lo que decía Alan Turing, que citaba Jaime Ríos, pues sí, es un mundo sin actores en la calle, pero estamos de alguna manera no en un aislamiento social así en extremo, sino en un aislamiento físico, pero en contactos que nos permiten estar en lo público de alguna u otra forma. Eso vamos a tener que reinventar. Y pues las reflexiones que yo tengo es... Se me entrecorta el sonido, escucho a veces sí, a veces no. Que hace que el COVID-19 sea una especie de la madre de todas las crisis, la síntesis de todas las crisis, nos está impactando ya en una transformación cuantitativa y cualitativa. Lo que yo quisiera destacar es la transformación del pensamiento que estamos viviendo. Hemos pasado de eso que señalaba la teoría de la complejidad, de pensamientos fragmentados, excluyentes, unidisciplinarios, a otra manera de entrar al mundo por la vía de la síntesis, de la composición, de complejidades que nos permitan encontrar otro lenguaje, otra manera de narrar y de aproximarnos a los problemas que ya la sociología venía enfrentando desde la modernidad, que es la idea de totalidad social, la idea planetaria, la idea de globalización, la idea de derechos universales. Ahora tenemos frente a nosotros pues que usar nuevos lenguajes para comprender desde cuál es el origen de los virus hasta cómo hay medicamentos, políticas públicas, formas de generar procesos de salud y enfermedad que dependen de la configuración del Estado, y hemos visto cómo han surgido, pero así, con una agilidad sorprendente que comparto con Jerónimo, ese sentido un poco de angustia de tanta información que nos está llegando y de pues nuestras dificultades cerebrales, mentales, para poder procesar tanta información, como fue este libro que creo que todos tenemos en mente, al que ya se refirió también Narda, de La sopa de Wuhan, en donde algunos intelectuales empiezan a plantear el análisis de esta crisis desde observatorios que antes los veíamos como una tendencia, pero que hoy están cobrando una nueva centralidad. Es decir, ver el pensamiento, por ejemplo, de Agamben, de Espósito, de Achille Mbembe, que nos llevan a pensar en la cuestión de la biopolítica, el biopoder, la necropolítica, que estábamos un tanto tratando pues en nuestras concepciones, pero que ahora estamos obligados a ser profundamente universales y al mismo tiempo peculiares hasta llegar al punto de la corporeidad de lo que nos está sucediendo. Y este pensamiento pues también tiene que ser, por una parte, de un enorme grado de abstracción en cuanto a que para pensar la totalidad requerimos
de nuevos métodos, de nuevas formas de aproximación, pero también de nuevas y muy demandantes relaciones con lo concreto que esta totalidad expresa, y lo cual nos lleva a la situación desde nuestros hogares hasta nuestros cuerpos. Así es que ello pues también repercute en que al mismo tiempo que hablamos de la importancia que tiene el problema de la bolsa y la cuestión de los precios del petróleo y las dificultades de del distanciamiento entre el capital financiero productivista y el capital real, pues el capital productivo, pues al mismo tiempo estamos teniendo que pensar en qué tipo de políticas, qué tipo de relaciones novedosas tenemos con las crisis que están en curso, como por ejemplo la del cambio climático, como por ejemplo la de los desafíos energéticos, y pues con ello también nos estamos enfrentando al mundo de las alternativas. ¿Qué se puede hacer? Toca hoy que yo veo aquí como tres grandes debates. Por un lado, el debate económico entre keynesianismo o neokeynesianismo, de aumentar el gasto, de replantear el tema del estado del bienestar, de entrar a políticas públicas de salud, y por otro el neoliberalismo y sus recetas ortodoxas que están causando un gran desastre y que se están viendo ya en el horizonte, pues que medidas como las que está llevando adelante el gobierno de Estados Unidos, con un financiamiento que triplica lo que se usó para la crisis financiera de 2008, pues que no van a dar los resultados más que los que lleva el proyecto de muerte, el proyecto necrofílico, necropolítico del neoliberalismo. También estamos frente al desafío del Estado y sus distintas formas de elaborar, desde la política social hasta los desafíos de los controles sociales. ¿Hasta dónde vamos a aceptar que nuestros celulares sean intervenidos con sus datos personales para dar seguimiento a la forma en que se infecta la población? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar a cumplir al pie de la letra todo lo que tiene que ver con esa autodisciplina de la que hablaba Narda? Pues bueno, nos lleva al tema de la soberanía social, al tema de la soberanía popular y al tema de la cuestión del gobierno. Todos los gobiernos ahora con la crisis tendrán que enfrentar políticas de rescates, políticas de ajustes en la manera en cómo se distribuyen los gastos, y los gobiernos también están encontrando como dos grandes vacíos. Por un lado, en lo supranacional, vemos que la Unión Europea y muchas de las instancias multilaterales no están funcionando, no están apoyando, no están siendo eficaces en el control de una enfermedad que tiene con estos rasgos tan contagiosos y tan universales. Y por el lado de lo bajo, vemos también que hay muchos desfases en lo que toca a los gobiernos locales y a las fuerzas de poder locales, que están pidiendo cierto tipo de orientación frente a las demandas. Y por último, creo que hay el desafío de lo que tiene que ver con el modelo de decrecimiento y la cuestión de la sustentabilidad y el bien vivir, el bienestar, que pues se plantean como uno de los horizontes más estratégicos de nuestra actual existencia. ¿Por qué tenemos que seguir alimentando la industria automotriz, las formas de consumismo, todas estas maneras de autodestrucción a las que se refiere Byung-Chul Han, en cuanto a esa sociedad del desgaste, en cuanto a esa enajenación de los tiempos, en cuanto a las prioridades que tenemos en cuanto a nuestra existencia? Bueno, ahí tenemos un horizonte de desafíos sumamente sensible para nuestro destino como humanidad entera. Gracias, profesor Jerónimo Sierra. Su segunda participación de 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Estoy abusando del silencio de los
quieren hablar y no pueden. Al final, pero él tendría que ver no enumerando, no enumerando todos los problemas del Estado capitalista neoliberal que conocemos, que operan antes, durante y van a seguir operando después del coronavirus. Las lógicas, digamos, perversas, malvadas, perversas de la forma de funcionar en nuestra economía actual y todo su productivismo, su extractivismo, su consumismo, no van a cambiar de un día para el otro cuando termine esta pandemia que suponemos que va a terminar. No van a cambiar. Ahí se va a desplegar un horizonte de luchas. Pero la palabra luchas es demasiado cargada quizás, porque nos da la imagen de que todos los progresistas vamos a salir a luchar en cohortes. No, van a ser luchas como han sido la mayoría de las luchas hasta ahora. Son múltiples luchas, múltiples frentes intelectuales, sociales, familiares, de ONGs, orgánicos, de mujeres pobres, de mujeres de clase media, de obreros calificados, de obreros sin empleo fijo, es decir, de las universidades. Debemos repensar, nosotros digo modestamente como intelectuales, contribuir a alimentar esta multiplicidad de luchas. Es decir, yo no creo, un colega me mandó un trabajo el otro día diciendo que creía que desde la Revolución Francesa nos habían abierto caminos tan anchos para grandes cambios en la humanidad. Me parece que es un enfoque un poco exagerado, un poco equivocado. No es que se nos abran ahora en concreto caminos para las grandes luchas de cambios radicales ya. Sí, se nos abren muchos caminos, creo yo, muchos caminos, que son radicales, pero en el fondo de su enfoque. Son radicales porque de golpe las ciudades se vieron vacías, de golpe las ciudades se vieron sin ruido, sin olor, de golpe la gente empezó a mirarse a la cara a los que están confinados en familia, con más calma. De golpe los políticos empezaron a mostrar la desnudez de sus argumentos, la fragilidad de sus estrategias. Entonces, me parece que es un momento que nos llama a todos a una reflexión, ahora sí, radical, ahora sí, crítica, pero crítica en un sentido de poner sobre nuevas bases nuestro aporte al cómo reconstruir, yo diría 1000 batallas, 1000 frentes distintos. Yo veo difícil la unificación de las luchas de todas las víctimas del coronavirus de un día para el otro. Pero sí va a quedar una vida nueva, una vida diferente. Entonces debemos trabajar para sumar esas fuerzas hacia la gestión de actores de nuevo tipo, la gestión de proyectos de políticas públicas, proyectos de estructura del gobierno de nuevo tipo, que son luchas lentas, luchas largas, luchas complejas, que tienen cara jurídica, constitucional, práctica, de confrontaciones sociales, de reclamos en las calles de los trabajadores. Es decir, es un horizonte de multis luchas, multis combates, con un norte que es construir un nuevo tipo de sociedad, pero que no nos obnubile la idea clara de que es lo que tenemos que buscar, un nuevo tipo de sociedad, con la idea de que ese nuevo tipo de sociedad está a la vuelta de la esquina. No está a la vuelta de la esquina. Las estructuras viejas van a sobrevivir, se van a defender. Los mecanismos de combate deben articular lo viejo con lo nuevo. En fin. Gracias, maestro Jerónimo. Narda, tu segunda reflexión.
múltiples batallas no siempre confluyentes, ojalá fueran confluyentes, ¿no? De repente no van a ser siempre confluyentes, vamos a hacer luchas duras. Varios han citado a Turén en ese artículo, entrevista en El País, y él dice, tal vez ahora los cuidadores tendrán un nuevo valor y la sociedad podrá ser una sociedad de cuidado. Quisiera pensar eso, pero me temo que no va a ser tan fácil, ¿no? No solamente necesitamos al Estado cuidador ahora, sino a la sociedad de cuidado, pues todos deberíamos estar en ese carro, pero no estamos. En el Perú, como en otros países, hay mucha informalidad, hay mucha distancia geográfica, social y cultural, mucha discriminación. También esta frase de la feminista, creo que era Butler, si no me equivoco, espero no equivocarme, que el virus no discrimina, pero discriminamos nosotros. Eso va a continuar. Nosotros seguiremos discriminando y ojalá no estigmaticemos poblaciones con el asunto de lo que ocurre con el coronavirus. Van a surgir nuevas estigmatizaciones seguramente y tendremos que ver cómo construimos sobre ese caldo de cultivo tan complejo y que se pinta tan oscuro y ver de dónde salen esos claros oscuros para poder retomar. Yo quería decir dos cosas por el lado más institucional, porque enfaticé el lado más de subjetividad en mi primera intervención. Y ya estábamos con la discusión sobre cómo el proyecto neoliberal tiene esta dimensión económica, pero también tiene una dimensión cultural. Y yo quería ponerle el componente moral. O sea que ya estábamos enfrentándonos a nuevos conservadurismos. Veníamos enfrentándonos a nuevos conservadurismos. Esos conservadurismos que seguramente hoy día van a tener un nuevo acicate en esta situación. Y cómo se expresarán. Ya se está atisbando algo de ese acicate. Y entonces ese es un terreno de construcción de formas de pensarnos y de formas de orientarnos ético, digamos que las dimensiones éticas, la lucha contra la corrupción, ya estábamos en eso, las instituciones tratando de hacer la lucha contra la corrupción en muchos países. Y ahora, ¿qué pasa con eso? O sea, las luchas sociales, las resistencias individuales, las formas de resistencia que tenemos que recrear, las formas de resistencia que tenemos que ir construyendo a través del conocimiento y la memoria. Pienso que la memoria va a ser fundamental, construir sobre algo que es la memoria, porque no es que se rompe un momento y no sabemos, no pasa nada de, como decía Jerónimo y también Jaime, ¿no? Van a subsistir esas estructuras. Entonces, del lado institucional yo le pondría esa dimensión, como los estados son máquinas culturales y como los proyectos económicos también tienen esta connotación cultural, son proyectos culturales también. Y terminar con una cuestión más de este desafío de represión-emancipación. Así como mantendremos y tendremos que tener continuidad en las luchas sociales pensadas de otra manera, en un nuevo escenario, ¿qué pasará con nuestras aspiraciones de emancipación? Emancipaciones, realizaciones, las personas puedan tener sus posibilidades de emancipación. Cuando estamos en este contexto de duras, no solamente de incertidumbre, sino de contextos delimitados. Estamos con muchas delimitaciones de tiempo, espacio y de posibilidad de interactuar. Entonces sí, me parece que estamos obligados a ensayar la totalidad. Sí, creo que esa totalidad va a ser perfectible, va a ser errática probablemente, pero estamos obligados a vivir nuestro particular mundo personal, familiar, de encierro, de vivirlo sin desgastarnos, recreándonos nosotros a cada rato también, encontrando esas fuentes de ánimo y de esparcimiento, de encontrar esta combinación de lo lúdico, que el principio de esperanza que decía mi colega Pedro Pablo Copa en su libro sobre la cocina de acogida, encontrar este momento de, como ahora, de amistad y de intercambio que estimula, encontrarnos formas para estimular nuestra imaginación y para estimular nuestra continuidad en la vida y en las luchas emancipatorias
y pensar nuevos horizontes. Gracias, Jaime. Alberto, te escuchamos. Bien, bueno, es una serie de complejidades. La primera es importante la reunión y eso te agradecemos como todos aquí, Jaime. Yo quisiera tomar 3 o 4 ideas. La primera es lo político y lo social. La segunda es lo económico y la tercera es la ciencia. No, creo que no hablamos suficientemente de lo que nos compete. Creo que, digamos, se dan las dos corrientes, ya lo escribimos entre nosotros con algunos de ustedes. Este cierre panóptico, aislacionista, hay que mirarlo desde dos puntos de vista que señalaba también Jaime Preciado. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, entonces esta idea es que los gobiernos tienden a una fase o políticas más necropolíticas o políticas más biopolíticas. Los gobiernos no se han comportado en una dirección u otra, sino de manera diferente. Es decir, se han comportado de manera diversa, acentuando una fase o la otra. Esto ha producido en la sociedad un conocimiento del vacío, un inconsciente. Existe el otro, pero el otro yo no le daba importancia. Digamos que en el pensamiento hegemónico neoliberal, el individuo era el verdaderamente existente. Yo creo que hay dos subjetividades, que la subjetividad social y la subjetividad individual o singular. Y creo que el neoliberalismo ha logrado, con otros colonialismos, desconectar la subjetividad social de la subjetividad individual. Y esto no estamos librados ninguno de nosotros. Bueno, de hecho la producción científica, luego la voy a decir, es mayormente individual, cuando se revela incluso ineficaz. Entonces, veamos lo del gobierno. Lo del gobierno me parece que hay que avanzar, como se está viendo, a zonas abiertas. Si el gobierno no puede resolver o resuelve mal, o resuelve a mal tiempo, a contratiempo. Entonces me parece que ya se sabe, científicamente se ha avanzado, deberíamos avanzar a instituciones abiertas, a gobierno abierto. Y esto es una profundización democrática, por supuesto, reformista, pero en el punto de borde revolucionario, o por lo menos transformativo. Entonces, vayamos a lo económico. En lo económico se ve claro que podemos más o menos adelantar el futuro. Es decir, la robotización, la digitalización, la transmisión estaba perfectamente pronosticada. Se aceleró ese paso y yo creo que ese paso ya no se va a volver atrás. Es decir, las fábricas han descubierto que pueden tener trabajo a domicilio masivamente, que las escuelas y las clases robóticas verticales de repetición se pueden hacer perfectamente por internet, de manera que ahí hay cambios de los cuales no se va a volver. El problema es si queremos detenerlo o queremos transformarlo. Yo creo que hay que transformarlo. En la Argentina se vive una experiencia biopolítica donde el gobierno está dando dinero a los sectores más pobres, vulnerados. Eso es un principio de ingreso universal. Ya lo habíamos tenido con la jubilación. Ahora tenemos un principio. Bueno, si el empleo va a desaparecer, como creo que va a desaparecer, el empleo privado especialmente, digo masivamente, no va a desaparecer totalmente, es una larga discusión. Muy bien, ¿por qué no admitimos que va a desaparecer? Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es como los vascos, los catalanes dicen, es decir, es el ingreso básico universal. Y vayamos a la ciencia. La ciencia tiene lo que yo denomino un individualismo
se maneja con el individualismo epistémico. Y todos los controles de incentivos, premios, formas de autoría y bronce y trascendencia acentúan el individualismo epistémico. Lo que se ha observado en la Argentina y en otras partes del mundo, que los físicos, los biólogos, los virólogos descubren formas de colaboración. ¿Qué descubren? Descubren que la relación vincular social colectiva en la ciencia es o podría ser más efectiva. Entonces yo digo, no abandonemos el individualismo de nuestra trascendencia, etcétera, de nuestro nombre, pero intentemos formas de coproducción, como se está mostrando en virología, en formas de test. Es decir, hay todo un descubrimiento. Yo he coleccionado todas estas formas, he ido registrando y hay como una pequeña, pero es una pequeña explosión de mirar la relación social en la producción científica. Y de hecho, ¿por qué nos reunimos? Porque nuestro pensamiento es escaso a nivel individual para afrontar algo que el paradigma normal no puede resolver. El paradigma normal del individualismo epistémico no puede resolverlo. Por supuesto que las empresas van a querer mantener este individualismo con el cual se le facilitan las patentes sobre vacunas, sobre medicamentos, etc. Entonces, yo para sintetizar, diría que hay tres cuestiones complejas, autoritarias, coloniales, que son el gobierno encriptado y las instituciones encriptadas, el no asumir la pérdida de empleo y por lo tanto generar formas de ingresos básicos universales e incondicionales, y la tercera es una ciencia abierta y coproductiva, como se demuestra en estos días, que es un atajo o es un camino en paralelo quizá, pero de todas maneras un camino poco abordado por nuestras universidades, que no se asumen como sujetos colectivos, es decir, se asumen o siguen asumiéndose como sujetos individuales. Bueno, esto es mi primera entrada. Gracias. Me gustaría retomar algunos de los comentarios que está haciendo Virginia Vargas en el chat, que me parecen de lo más acertado y que quisiera comentar. Primero, ella señala con mucha razón que el título del libro este que tanto ruido intelectual ha causado, de la sopa de Wuhan, tiene una característica racista que ha sido como muy importante de ser señalada por el hecho de atribuir a China en alguna medida el origen de este desastre, y que pues ello implica una fuerte discriminación y una culpa pues que tiene intereses políticos, como se está viendo en el caso del presidente Trump, que asigna a China una responsabilidad que no tiene y en la cual no se ha asumido la propia dentro de esta terrible pandemia que nos agobia. Me parece también que es cierto que gran parte de las preguntas que se hacen en este libro pues giran en torno de la transformación y sus potencialidades. Se está reivindicando realmente una nueva forma de comunismo, una nueva forma crítica de todas las versiones estatistas, dirigentistas, supremacistas de partido, etcétera. En parte sí, en parte no, porque no podemos tener un escenario así como muy optimista de que toda esta introspección a la que estamos viéndonos obligados, que va a superar sin duda mucho de lo que señala Alberto, de ese individualismo epistémico que nos puede encerrar en esa burbuja de su sana distancia, de no tener contacto con el otro y la otra para salvarnos,
pues ciertamente estamos viendo que por un lado sí necesitamos ese momento de no contacto, de aislamiento, pero por otro estamos viendo de que o salimos todos o no sale nadie. Esa concepción entonces de que solamente de manera universal, pensando en instituciones multilaterales reforzadas, en cuestiones de gobiernos supranacionales que enfrenten todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el auge que hay otra vez de la renegociación de la deuda externa, de grupos como Jubileo 2000, que es ese grupo de base católica que se ha planteado una supresión de la deuda bajo determinadas condiciones particulares de negociación, la cuestión de la renta básica universal, como ya lo plantearon también. Ello nos está obligando a pensar muy en el centro de cuáles son las dimensiones de la desigualdad social y qué dispositivos sociales, políticos, científicos, económicos requerimos para abatirla, porque el hecho de que haya tantos muertos por hambre, tantos muertos porque, por aborto, por mal practicado, por cuestiones de otras enfermedades que siguen con su curso, pues eso lo tendremos que tomar y la conciencia de que todo eso lo tenemos que retomar está muy vigente. Quiero también comentar un concepto que planteó Jerónimo en el sentido del congelamiento de la calle, diría yo. Recuerden ustedes que en diciembre estábamos reflexionando alrededor de los estallidos sociales y toda la forma en que la calle se convirtió en el eco de las luchas contra las desigualdades y que estaba poniendo en crisis políticas económicas, gubernamentales, etcétera, etcétera, no solo en América Latina, sino en buena parte del mundo. Bueno, la calle se congeló, pero ahora estamos viendo que no se callan las voces. Estamos viendo que las redes sociales y las formas de comunicación otras nos están permitiendo avanzar hacia ese plan, digamos, de proyección de elementos para poder llevar a cabo todavía demandas, porque los programas, por ejemplo, para enfrentar la crisis en cada uno de los gobiernos, pues están teniendo contestaciones, cuestionamientos que se expresan a través de las redes sociales y lo poco que circula de los medios escritos y por supuesto en los medios de la televisión. Y eso nos está planteando también nuevos desafíos de comunicación, de organización. Hace unos días sale un desplegado, por ejemplo, de la CONAIE en Ecuador, en donde se plantea qué manera hay para enfrentar la crisis desde el punto de vista de los intereses de los indígenas, desde el punto de vista de los sectores más débiles, más vulnerables, que va a empezar a golpear la crisis muy duro allí de la pandemia. Si bien es cierto que esta pandemia ha viajado en avión y ha sido más evidente en aquellos lugares en donde más interacciones internacionales hay, pues ya está llegando al campo, a los rincones más recónditos de nuestras sociedades y eso va a implicar políticas diferenciadas. Y entonces creo yo que desde el punto de vista de la manera en que enfrentemos, vamos a tener que avanzar en elaboraciones novedosas sobre políticas de identidad, dónde están los grupos que se reconfiguran a partir de este fenómeno, dónde están las demandas que estaban pendientes y que se van a tener que seguir expresando. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con los procesos electorales? En Estados Unidos ya están haciendo diseños, por ejemplo, para el voto electrónico y eso pues no se va a poder hacer, por ejemplo, en el caso de Bolivia, donde para el 3 de mayo estaban planteadas las elecciones y allí pues va a haber un momento de crisis muy fuerte en términos de la legitimidad y la lucha por en contra de la imposición del gobierno de facto que hay en ese país.
Y así podríamos citar muchos casos de elecciones locales y otros que vamos a tener que pensar porque esta crisis va a durar hasta que se tenga la vacuna. Acá en México se habla de que hasta agosto, septiembre, tendremos que estar pensando en el confinamiento y apenas vamos a entrar en cosa de una semana en la fase 3 de las que decreta la Organización Mundial de la Salud. Ello entonces nos obligará a varias cosas. ¿Cómo pensar esas políticas para enfrentar la crisis para los que menos tienen posibilidades de enfrentarla? Y por otra parte, a evaluar las políticas que se están siguiendo respecto al manejo de la pandemia, en donde pues yo veo que también hay como tres grandes modelos. China mostró que dentro de la posibilidad de esos mecanismos de control social que están muy bien respaldados por una estructura de partido único y que han podido controlar fronteras, meter a la población en un régimen disciplinario como lo están ahora intentando muchos otros, pero con medios limitados. Y pues ese modelo ha tomado partes importantes de las otras políticas que se están haciendo en el mundo. Luego estaría esta política de aplanar la curva de la crisis para que de alguna forma no se presenten todos los casos simultáneamente, sino que haya una cierta selectividad. Y por último, hay medidas que han combinado cuestiones mixtas de una mayor intervención del Estado, pero que plantean, como ya lo adelantaba antes, cuestiones muy sensibles en lo que toca al manejo de nuestra privacidad y de los datos personales, que tiene que ver con las tecnologías que representa la telefonía celular y las tecnologías 5G para lo que se refiere a nuestras cotidianeidades, nuestros contactos, nuestras formas de existencia. Pero todo lo que permea esto es, y allí retomo algo que señaló Narda, que me pareció muy importante, es que el acentuamiento entre el conservadurismo y la forma de libertad que están emergiendo de manera muy diversa en cuanto a sus matices y en cuanto a sus proyecciones, también tienen perspectivas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El conservadurismo está viéndose ya enfrentado con que todas sus tesis de creacionismo, todas sus tesis anticientíficas están derrumbándose una por una, pero de todos modos están aprovechando estos momentos para la reivindicación de una visión individualista en la familia, en los valores tradicionales de conservación de nuestras sociedades, mientras que, por otra parte, pues tenemos la necesidad de toda esta creatividad contra la precarización del empleo, por un ingreso básico universal, por una forma de sociabilidad que no parta del uso político del miedo, que también está siendo uno de los aspectos instrumentalizados para ataques a gobiernos y para generar otras condiciones que quizá si hay otra intervención después lo podría decir, pero que están generando también un problema de guerras e intervenciones en el plano mundial que no cesan y que están también pues poniendo en un entredicho la existencia de la humanidad porque eso avanza a pasos agigantados. Gracias, Jaime. Doctor Jerónimo, 3 minutos, una... No, primero decir que comparto, he escuchado a todos, ¿no? Comparto en general las líneas de análisis que se han hecho, diversas. Creo que van en el buen sentido de asumir la novedad y la profundidad del fenómeno para todos nosotros, para la sociedad, y que la sociedad que emerja es una sociedad nueva. Yo lo que quise decir en mi intervención anterior es que el hecho de que sea una sociedad nueva, porque lo va a ser,
no quiere decir que vaya a ser nueva de golpe, ni nueva en bloque, porque los actores principales, los responsables más fuertes de esta crisis, de cómo ha sido tratada, son los grandes centros de poder, económico y político. Por lo tanto, esos grandes centros de poder no son atacables con simplicidad por iniciativas pequeñas. Son bloques que deben ser debilitados y van a ser debilitados por la crisis. Se ha dicho, se ha escrito ya estos días varias veces que la crisis del 29 y en la guerra mundial, la crisis, y previamente a su salida, ya los grandes estadistas, es decir, los grandes capitalistas, habían planeado cómo salir de ella con la propuesta en Estados Unidos de políticas sociales, con el planeamiento de las futuras Naciones Unidas, con las políticas de posguerra en Europa. Es decir, ya sabemos que hay formas que pueden ser muy novedosas, porque en la posguerra en Europa se hicieron políticas totalmente económicas novedosas, antiortodoxas, para enfrentar al comunismo y a la Unión Soviética, para enfrentar la enorme exigencia de las masas que había en Europa, sobre todo en los países donde habían participado las poblaciones en la resistencia a los nazis. Había un poder social, no solo de los partidos comunistas, sino del conjunto de fuerzas que habían participado en la resistencia, que obligaban a los gobiernos de derecha, a políticas de coordinación, de atender demandas sociales, políticas de construcción de vivienda, políticas de derechos sociales, y hubo grandes conquistas de posguerra que duraron años. Lo mismo pasó en Estados Unidos después de New Deal. Entonces ahora van a surgir, sin duda. Ayer o anteayer leí una editorial del Financial Times, creo que era, o algo así, era muy impactante, haciendo llamado a políticas de nuevo tipo, a gastar el dinero en los pobres. Es decir, va a haber mil formas. Lo que nosotros, desde la izquierda, en sentido amplio de la palabra, debemos hacer acentuar la capacidad de crear nuevas propuestas, pero no solo macro nuevas, cuyo destino es siempre lento, sino de nuevas propuestas de acción concreta en las políticas educativas, en las políticas de vivienda, en las políticas de salud, en la política del empleo del tiempo, la remuneración del cuidado. Por ejemplo, en Uruguay, el tema, bueno, en todos los países, ¿no? El tema el cuidado emergió con vigor. Ahora todos se dan cuenta de la importancia de cuidar a los enfermos, de cuidar a los que están en casa de residencia. Y es por razones de salud que cuidan a los cuidadores ahora, para que no se contagien. Pero de golpe apareció su remuneración, en fin, emergió el tema de los cuidados. También ahí es un tema donde las políticas nuevas deben ser agresivas, nuestras. Entonces, creo que debemos prepararnos para acentuar las políticas digamos, de propuestas y de confrontación en multifrentes. Y la síntesis, digamos, la síntesis propositiva la nueva sociedad, creo que va a ser lenta. Creo que va a ser, porque también en estos artículos que se han escrito, algunos se mencionaron hoy, para enfrentar a la crisis,
en ese llamado a la organización de la sociedad sin Estado y sin partidos, yo no estoy de acuerdo. Sí creo en nuevas formas de Estado y en nuevas formas de partido, pero una sociedad que pase de golpe a lo que sería el comunismo inicial, teórico. Unos minutos, sí. También una reflexión final, y muchas gracias por esta intervención de Velosky sobre ingresos. En el Perú está ocurriendo algo parecido, de los ingresos que pagar el Estado a un sector de población, porque ustedes saben que en el Perú hay mucha informalidad, la gente trabaja por cuenta propia. No sé hasta cuándo el Tesoro, el Estado va a dar para eso. Me preocupa mucho, creo que es una línea que hay que trabajar. El fin del contrato, la reconfiguración del contrato laboral, qué es lo que significa para países como Argentina, para países como el Perú. Creo que también hace falta ese balance, y yo quisiera tomar ese tema por el lado de la desigualdad y las jerarquías. ¿Cuáles serán las nuevas jerarquías que vamos a vivir? Los actores parece que no estuvieran, como dice Turén, pero yo creo que no hay silencio social. AIDC, Movimiento Feminista, está tratando de hacer escuchar su voz y sus demandas y sus agendas en estas circunstancias tan difíciles. Pero sin duda que en estas circunstancias tan difíciles el Estado sigue teniendo el papel preponderante en el caso peruano, con las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Vamos a acostumbrarnos a ese modus operandi del Estado, de repente, con fuerzas armadas. ¿Qué significa eso? Yo sí quisiera pensar colectivamente, como nos acaba de llamar al asunto de colectivamente qué significa en las jerarquías y en los nuevos poderes que están emergiendo. ¿De qué manera se van a manifestar? En países de América Latina, por supuesto. Si nos referimos a otros casos es porque tenemos que tomarlos en cuenta. Hemos escuchado desde Trump hasta Macron hablar de una manera que ya sabemos, no vale la pena repetir aquí, ¿no? Entonces, sí me parece que desigualdades y jerarquías, ¿qué son estas jerarquías que están sufriendo hoy día la gente? El problema de no tener para ir a comer, y están todos los mercados invadidos porque van a salir día a día, a pesar que están prohibidos salir. Están saliendo día a día para sacar algo que puedan comer muy, muy baratito porque no tienen el cash y el Estado les está dando plata. ¿A cuánta gente va a poder dar plata? Y las comunidades nativas, como ustedes han dicho, las empresas mineras no quisieron parar de funcionar. No quisieron, el Estado dio una disposición y no quisieron parar de funcionar. Entonces tenemos que estar alertas a todas esas maneras en que en este aparente vacío se están produciendo una serie de situaciones que son adversas para aquellos actores que tienen menos voz. Y yo nada más quisiera terminar con decir que el futuro debería ser una combinación de nuestra imaginación y nuestra experiencia, de nuestra capacidad de análisis y de nuevo de nuestra experiencia. Y debemos, ¿por qué no?, poner nuestras barbas en remojo y que la imaginación de Asimov con sus cúpulas de cristal y su manera de pensar tan drástica y tan racistamente también el otro, porque eso ha estado todo el tiempo en la vida de la humanidad. Entonces, puede ser que haya otras formas de ver el racismo ahora en estas nuevas condiciones. Tenemos que imaginarnos, como la película de Handmaid y la novela. Hay que imaginarse, que pueden ser muy fantasiosas, pero que ya están aquí, como se dijo aquí, la robótica ya está instalada. Entonces, yo solamente quería terminar reiterando ese llamado a trabajar desde las ciencias, de nuestras disciplinas, colectivamente, y seguir haciendo este intercambio y de plantearnos preguntas y de plantearnos nuevos escenarios. Colegas, ha sido bueno verlos y escucharlos. Gracias, Narda. Narda, que tendríamos que hacer una nueva, no muy lejana, volver a encontrarnos para sumar más colegas que no han podido comunicarse. Y también mejor nosotros. Tres reflexiones. La primera es que la multipolaridad internacional
que se hablaba tanto de la división de poderes internacionales, ha quedado bifurcada. Por un lado, una necesidad de lo, como decía, transnacional, como decía Jaime Preciado, como por el otro, una acentuación de los nacionalismos, de hecho, de robarse tests de comprobación del virus. Es decir, que en realidad siempre está este nacionalismo resurgente o emergente. Bien, es difícil porque tiene que ver con la identidad, con lo propio, con lo hermanado, con el próximo. La otra cuestión es que refería y que creo que se ha retomado muy bien por Jaime y por Narda, es esto de el ingreso básico universal o la renta básica universal. Yo he hecho cuentas muy rápidas, pero lo que se está gastando en asistencia social, en ayudas y en burocracia que invierte siempre la relación, donde el burocratizado al final asume la mayor carga y sin embargo se gasta mucho. Es decir, todo eso más una reforma fiscal daría posibilidad a pensar, si no un ingreso total, como decían, 300, 400 euros, quizá una base para repensar estos ingresos frente al empleo. La otra cuestión es teórica, es decir, en qué modo hemos reflexionado sobre el sujeto colectivo y el intelecto colectivo. Es decir, qué importancia le hemos dado en las ciencias sociales a el intelecto colectivo. Y nosotros como protagonistas de eso, ¿cómo formamos parte de un intelecto colectivo? ¿Alas es un sujeto colectivo o Alas no es un sujeto colectivo? ¿Es un sujeto fragmentario o es un sujeto que tiende a tener un pensamiento colectivo? Aunque sea diverso, aunque sea contradictorio, pero esto hay que reflexionarlo, porque ahí tiene que ver la metodología de investigación y tiene que ver cómo nos movemos. Yo he visto cómo aún hoy hay publicaciones, entre comillas, no entre comillas, de izquierda, pronunciame, que las cobran, cuando el acceso libre, dicho por Claxo y por otros, el acceso libre se da si tú ganas un salario, no tienes por qué cobrar el conocimiento. Es decir, que hay muchas de estas formas micro y macro que debemos repensar. Y en esto es lo que decía Narda de poner las barbas en remojo. Es decir, poner la palabra en remojo, poner la praxis en remojo, en función de intentar un pensamiento más al borde del sistema. En muchos aspectos nos pone al borde del sistema. Y también nos pone al borde de nuestra propia producción científica. Cuán eficaz es y cuán no eficaz es. ¿De qué sirve todos estos ensayos, el para, si el con, el pueblo, no se los apropia? El paradigma va emergiendo, pero el tema es cómo se lo fortalece y el tema es cómo se lo instituye como paradigma hegemónico en contra de este otro paradigma, como se demuestra agotado o vetusto en sin número de aspectos. Esto es, y muchas gracias por darnos la palabra, que en este momento es en sí mismo sumamente importante. Gracias, Alberto. Damos la palabra a las reflexiones finales, doctor Jaime Preciado. Bien, quisiera encauzarlas en primer lugar sobre que es la solidaridad fraterna. Me parece que esto es uno de los principales recursos con los que podemos contar para enfrentar la crisis, porque hay esa idea de planetaria de que o se resuelve para todas y todos o no sale nadie de esto. Y me parece que eso se está guardando, se está conservando muy, muy bien.
Y esto se manifiesta particularmente en lo que representa sobre todo el caso de China y Cuba, que han mostrado que una gran disposición para poner al servicio de la cooperación infraestructura para la creación de equipo médico, el know-how, los médicos cubanos que están operando en varios países en el mundo y que han mostrado que es mejor una política de cooperación que una política de bombardeos y de militarización de las relaciones internacionales. Eso creo que está tejiendo entre todas y todos una idea de paz que es muy conveniente reforzarla, echarla para adelante. Claro que en contraparte tenemos pues todo ese pragmatismo y ese oportunismo que caracteriza a la política imperialista y que en el caso de la anunciada intervención contra Venezuela también nos debe de poner en alerta porque ahí se está jugando mucho de lo que puede ser otro mundo, de lo que puede ser una idea de paz y cooperación y no de aprovechar un momento de tanta vulnerabilidad y de tanta exacerbación de los conflictos sociales como para pensar en que esa intervención militar puede aportarle algo a los pueblos a los que está afectando y en general a la idea de la paz mundial. Una segunda reflexión que quisiera hacer se refiere a por dónde están las salidas. Creo que el capitalismo intentará de alguna u otra forma pues limar las dificultades que tiene, generar esas grandes operaciones de financiamientos masivos para sustentar la financiarización de la economía y de la sociedad mundial. Y creo que frente a eso necesitamos también pensar en revivir algo, como lo señaló Virginia en sus comentarios por escrito, del Foro Social Mundial, otras formas de coordinación que tenemos una gran potencialidad por ahí para pensar en esos rincones, en esas grietas, en esos que se nos van abriendo desde el plano más local, más personal, más de colectividades locales para poder incidir en esa energía más universal que estamos construyendo. Y ello pues implica que también hay diferencias en lo que yo creo es la rediscusión sobre socialismo, comunismo, anarquismo, porque los anarquistas también están con una propuesta de la que venían saliendo como con mucha presencia en las calles y en las alternativas a los estallidos sociales, y ahora el anarquismo tiene toda la virtud de pensar la fuerza de lo local y de la comunidad, del sentido de lo común, del derecho de los comunes, pero también tienen el desafío de repensar el Estado, aunque ellos quieran suprimirlo, aunque ellos quieran avanzar hacia su destrucción. Necesitamos políticas globales que solamente el Estado nacional y creaciones de instancias supranacionales pueden enfrentar riesgos y problemas como los que estamos sufriendo actualmente. El problema es cómo podemos evitar esa idea de estado de excepción, cómo podemos evitar esa idea de economías de guerra que estamos de una u otra forma viviendo alrededor de esta pandemia y que esto se convierta en parte de la deliberación pública. Ahora con las redes sociales, con nuevas capacidades de veto y de derecho a discusión, a deliberación, que tendremos que pensar muy detenidamente. Y por último, la cuestión de la revolución epistemológica a la que en buena medida se refería Alberto, me parece que ahí es la responsabilidad de Alas de ir avanzando en socializar estas conclusiones, envolverlas elementos sumamente, no me gusta la palabra digerible porque puede implicar cierta simplificación, pero sí comunicable, una idea que pueda ser fácilmente perceptible de cómo entendemos esta complejidad y qué vías de discusión, de co-creación, de coproducción podemos echar hacia adelante. Y bueno, termino por un gran abrazo para todas y todos,
Lástima que nos faltaron varios, pero un gran acierto haber impulsado este foro. Muchas gracias, Jaime Ríos. Gracias, tocayo. Gracias por sus profundas reflexiones, Narda. Gracias, maestros, y a los que no lograron conectarse, que siempre también organizaremos otras posibilidades personales y colectivas también en otras líneas que vamos a desarrollar. En esta profunda crisis civilizatoria del ser, del saber y el poder, como ustedes bien han señalado, tenemos que desarrollar de una manera profunda nuestras reflexiones. Y Alas creo que va a aportar en una visión de la complejidad del cambio en sus diversos proyectos de vida y de propuesta. Gracias, muchas gracias. Estaremos en comunicación, maestros. Gracias, Narda. Gracias, Virginia. Gracias, Alberto. Gracias a todos, a todas. Gracias. Adiós, muchas gracias.